Hay una secta muy peligrosa, muy perniciosa, es una secta cuyo templo está en San Salvador y se caracteriza porque desde lejos se mira a dos torres gigantescas con vidrios azules. Esta secta es de las más peligrosas que existen porque esta secta es anticatólica. Ellos no tienen otra plática más que solo la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica aquí, que los sacerdotes pederastras, que Marcial Mació, que no sé quién, que el Papa Juan Pablo II defiende a los pederastras. Ellos no tienen otra cosa más que hablar solo de la Iglesia Católica. Pero también uno de los más grandes peligros que esta secta ejerce es que tienen un culto de adoración hacia su profeta, hacia su apóstol, le llaman ellos. Ellos se llaman Iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Y dicen de que el apóstol de ellos es el que vino a restaurar el cristianismo primitivo. Pero cuando nosotros estudiamos la historia de esta gente, el papá del que actualmente es el apóstol fue el que un día se peleó con otros dos pastores porque a él no lo dejaban predicar y él quería predicar. Entonces volvemos a lo mismo. Basta de privilegios porque solo aquellos predicaban y a mí no me dejan predicar. Y se rebela contra ellos y se separa. Una noche tuvo una visión que soñó que Dios le estaba diciendo que le cambiaba el nombre por Aarón, y esa noche, porque él se llamaba Eusebio, pero Dios le llama y él dice de que Dios le habló y le dijo que ahora su nombre iba a ser Aarón, y levántate y bautízate en el nombre de Jesucristo. Y a esa hora él se levantó, esa hora no sé si era noche, madrugada o qué, pero él se levantó y él se fue a meter a un charco y él solo se bautizó, él solo, nadie lo bautizó. Y él solo se cambió el nombre por Aarón. Y ahí es donde funda esta secta que ha atraído pues el enemigo. Acuérdese que cuando alguien no tiene amor por la verdad va a seguir todas estas enseñanzas malévolas. Y el hijo de él, que ahora es el sucesor, porque este señor hace muchos años murió, el hijo de él se le da un culto de adoración a tal punto que se le llama ángel de Dios. Y hay coros, hay himnos que le cantan a él, en donde dice, él es fulano de tal, el nombre de este apóstol, y el que tiene la llave de Dios, el que tiene autoridad en el cielo, en la tierra y en todo lugar, y dice que a través de él vino la salvación. En YouTube usted puede ver una prédica donde uno de los pastores de esa congregación están celebrando el cumpleaños, el natalicio de este apóstol, como él se hace llamar, y está aplicando un pasaje de Isaías en donde dice, él es Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, y él empieza a aplicarle todas esas descripciones a su apóstol, donde dice, un hijo se nos ha dado y su nombre es admirable, porque su nombre es admirable, él es Dios fuerte, él es consejero, y empieza a aplicarle cada uno de estos términos, queridos amigos, y la gente aplaudiendo y diciendo amén y celebrando y aprobando. Es precisamente esto, se le llama herejía, negación pertinaz de la verdad, separación, divisionismo. Y esto es lo que está ocurriendo actualmente en el mundo. ¿Qué es la herejía? La herejía es la negación pertinaz de una verdad de fe. La iglesia primitiva, dice el libro Defiende tu Fe, entendió la herejía como una desviación de la doctrina anunciada por los apóstoles. Hubo también, dice 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, hubo también falsos profetas entre el pueblo de Israel, y así habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos enseñarán con disimulo sus dañinas ideas, negando de ese modo al propio Señor que los salvó. Esto les atraerá una rápida condenación. Pero fíjese lo que está diciendo San Pedro. Dice que habrá falsos profetas entre el pueblo de Israel, así como hubo, así habrá falsos maestros entre ustedes. Las herejías, mis queridos amigos, no vienen de afuera. Las herejías no se dieron de afuera de la iglesia. Las herejías nacieron dentro de la iglesia, de hombres perversos que se apartaron de la verdad y comenzaron a enseñar doctrinas erradas, doctrinas equivocadas. Por ejemplo, en el primer siglo, las dos más grandes herejías que se dieron en los primeros siglos de la iglesia, la primera fue el gnosticismo. El gnosticismo hablaba de una sabiduría, de una ciencia. Por eso es que San Pablo dice que tenga cuidado, le dice a Timoteo, ten cuidado de la falsamente llamada ciencia con la cual muchos se han apartado de la verdad. Era este gnosticismo, este conocimiento oculto que algunos empezaron a enseñar, en donde decían de que uno puede llegar a un estado de volverse incluso Dios.
porque el gnosticismo enseña de que uno es como una gota de agua que está buscando el momento de unirse a Dios, así como una gota de agua se une en el mar y desaparece la gota porque se une a la inmensidad del mar, así también nosotros tenemos un día que llegar a unirnos a la mente universal, al Dios universal. Y ahí van surgiendo otras ideas, como por ejemplo, la carne es mala, la materia es mala, por eso Dios no podía de ninguna manera venir y presentarse como humano, sino que lo que los apóstoles vieron durante 3 años fue un fantasma, fue una representación, fue simplemente un espectro que ellos miraban, que aparentaba que comía, aparentaba que dormía, y también decían porque Dios no puede venir y no puede hacerse carne. Por eso es que viene San Lucas y en la parte donde está hablando de la resurrección, Jesús les dice a los apóstoles: ¿y ustedes por qué tienen miedo? Miren, tóquenme, un espíritu no tiene cuerpo ni huesos como ustedes ven que yo tengo. Entonces Jesús está ahí, prácticamente el Evangelio nos está diciendo que la idea gnóstica de que Dios no podía hacerse carne era equivocada, si Dios se había hecho carne. Y San Juan precisamente él trabaja esa herejía en su Evangelio y en sus cartas, donde dice claramente: el verbo se hizo carne, Dios es el verbo y el verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. Y luego en una de sus cartas dice que todo aquel que no confiese que Jesús ha venido en carne, ese es el anticristo. Entonces las herejías surgieron, y esta primera herejía, como el gnosticismo, surge de personas que estaban dentro de la iglesia, de sacerdotes dentro de la iglesia. Arrio también, él era un obispo que empezó a enseñar que Jesús no era Dios, que era un hombre como cualquiera, que en determinado momento había recibido una dignidad como hijo de Dios, pero que él era un humano, ser humano completo como todos nosotros, y negaba que él era Dios. Entonces estas herejías surgen dentro de la iglesia, hombres perversos, dice San Pedro, que van a arrastrar a la gente en sus propios engaños, pero esto les traerá la condenación. Por eso, mis queridos amigos, tenemos que conocer bien estos detalles para que no nos engañe el enemigo con todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Sí, ellos no creen en la divinidad de Jesús. Ellos dicen que Jesús era un hombre, pues un profeta, un apóstol, un hombre de mucha virtud, pero que no era Dios, sino que era hijo de Dios. Entonces ellos son los que se contradicen todo, porque ellos dicen: Jesús era un hombre, pero este hombre recibe la dignidad de hijo de Dios. Entonces, al ser llamado hijo de Dios, entonces era posible que se le podía adorar. Por eso es que ellos adoran a su apóstol, porque como dicen que su apóstol es más hijo de Dios incluso que Jesús, entonces por eso es que ellos adoran a su apostolito que tienen. Isaías 7:14, por ejemplo, en Biblia Jerusalén, Biblia latinoamericana, dice aquí que la joven, aquí que la doncella quedará encinta, pero Reina Valera, que es la Biblia que se ocupa fuera de la Iglesia Católica, no dice así. Reina Valera lo traduce de la Vulgata, y la Vulgata dice: he aquí que la Virgen concebirá. O sea que incluso uno como protestante no tiene argumento para decir que no. La Virgen concebirá, pero quien primero le llama a María Madre de Dios es Isabel, porque cuando Isabel saluda a María le dice: ¿de dónde a mí que venga a verme la madre de mí Señor? Y la palabra Señor es una palabra griega que se dice kurios, que indica señorío, autoridad. Él es mi amo y yo soy su esclavo, él es incluso mi Dios. Entonces Isabel misma le está dando a María la dignidad como Madre de Dios. Entonces son cosas que tenemos que saber. Al ver la necesidad que tenemos como iglesia, como pueblo de Dios, de conocer muchas cosas importantes que debemos de poder defender, cómo defender nuestra fe. El domingo pasado estuvo un seminarista que él estaba contando su experiencia, el hermano Brian Serna. Él estaba explicando su experiencia también. Él en un tiempo él fue protestante, y primero Dios, en las próximas semanas vamos a agendar con él un espacio. Él pues está en el seminario, está estudiando para ser sacerdote, y tenemos que buscarle a él una hora para que podamos traerlo acá un día que él tenga libre, para que él venga a contarnos su experiencia, una experiencia muy interesante de cuando él se hizo protestante, siendo de familia católica, y ahora él es un seminarista, ya alistándose para ser sacerdote. Pero una de las cosas impactantes, algo que él dijo que realmente, pues, quieras o no, es una realidad que nosotros no podemos obviar, es que muchos de las personas, y esto es muy cierto, muchas de las personas que se han ido de la Iglesia Católica realmente se fueron
por el antitestimonio que vieron. Él decía eso muy serio porque él mismo pues ha experimentado esa situación. Lastimosamente hay muchos católicos que no han sabido dar un buen testimonio como católicos, y por esa razón es que mucha gente se desanima, se decepciona y se va de la iglesia. Y cuando hablamos de muchos católicos no hablamos de los laicos solamente. Estamos hablando incluso de religiosos, de sacerdotes, que no han sabido dar el verdadero, el debido testimonio de la vocación que han recibido, de su llamamiento, y eso pues ha afectado a mucha gente. Mucha gente se ha ido molesta, resentida con sacerdotes, resentida con religiosas, con monjas, que no han hecho bien su trabajo. Realmente no están haciendo el trabajo que deberían, ya que tienen o dicen haber tenido una vocación. Entonces, todo esto, mis queridos amigos, fomenta, alimenta la deserción de la gente de la iglesia para los diferentes grupos sectarios. Vamos a estar hablando durante estos días algunos aspectos que ya se han tratado en otros programas, y hoy vamos a ver algunas partes de la historia también del protestantismo, porque esto es algo que debemos de tenerlo bien en cuenta, cómo surge, cómo se establece, quiénes fueron los que estuvieron detrás de todo esto. Este libro comienza hablando acerca de herejías y rebeliones. Y en el prólogo, no en el prólogo, sino que ya en la introducción del libro dice: las rebeliones en la iglesia, tomando el término iglesia como el pueblo de Dios, se remontan a los tiempos de Moisés, y su forma de rebelión no cambia. Siempre usa Satanás el mismo esquema, las mismas debilidades de los hombres. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, tenemos un relato que corrobora esta verdad. Ese relato se encuentra en el libro de Números, capítulo 16, del versículo 1 al 34. Vamos a leer nada más una pequeña parte, porque esto es lo que nos va a basar para ir entendiendo cómo es que surge todo este movimiento contrario a la iglesia. Un levita descendiente de Coat, llamado Coré, hijo de Ishar, y 3 hombres más de la tribu de Rubén, llamados Datán y Abirán, hijos de Eliabión, hijo de Palet, se rebelaron contra Moisés. Fíjese que es un levita, descendiente de Coat. Los coatitas eran la familia de los levitas, que eran los que tenían el acceso a las cosas más santas. Ellos los que se encargaban, cuando estaban en la peregrinación en el desierto para llegar a Canaán, ellos se encargaban de trasladar el arca, de llevar los diferentes utensilios, que esos no los podía llevar cualquiera. Esta familia había sido consagrada para las cosas más santas que se ocupaban en el tabernáculo. Pero este hombre llamado Coré, levita, él quería algo más. Porque el Señor, cuando empieza a establecer ya el orden dentro del pueblo de Israel, Él separa a la tribu de Leví para que la tribu de Leví se encargara del sacerdocio. Dentro de la familia de Leví se encarga a Aarón como primer sumo sacerdote, y el sumo sacerdocio iba a ser heredado en base a la familia, los descendientes de Aarón. Los demás parientes, que eran parte de la tribu de Leví, podían ejercer el sacerdocio, eran sacerdotes, pero el sumo sacerdocio le correspondía solamente a la familia de Aarón, a los descendientes de Aarón. Pero este hombre llamado Coat, no contento, no satisfecho con el llevar las cosas santas, el ser parte de una élite, por así decirlo, de un grupo sacerdotal muy elegido, él quería más. Él quería el poder, él quería la autoridad, él quería imponerse sobre sus demás hermanos, y entonces él viene y se rebela. Y como siempre, los rebeldes, los que se encargan de crear rebeliones, nunca actúan solos, siempre logran conseguir padrinos o logran conseguir gente que los apoye, y así como se une junto con esta gente de la tribu de Rubén, y se les rebelaron a Moisés. A ellos se les unieron, dice el relato bíblico, otros 250 israelitas, hombres de autoridad en el pueblo. Oiga, cuando se va a crear una división, mis queridos amigos, en el pueblo de Dios, el diablo no busca a los últimos, no nos busca a los que estamos en último lugar, siempre busca a los que están en autoridad. Porque el diablo sabe muy bien aquella famosa frase que decía aquel emperador, aquel guerrero romano, él decía, divide y vencerás. Exactamente, el enemigo siempre ha tenido esa estrategia. Si logra dividir, logra debilitar, y al debilitar es mucho más fácil vencer. Entonces esto es lo que él pretende en el pueblo de Dios, debilitarlo a través de la división. Entonces se unen estos hombres de autoridad que pertenecían al grupo de consejeros y tenían buena fama.
Todos ellos se unieron, se enfrentaron con Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de privilegios. Todo el pueblo ha sido consagrado por Dios y el Señor está con nosotros. ¿Por qué se levantan ustedes como autoridad suprema sobre el pueblo del Señor? Ahora, aquí algo bien interesante. Se puede notar en estos versículos que se rebelaron contra la autoridad puesta por Dios, que en este tiempo era Moisés. Entonces aquí es donde comienzan ya a darse las rebeliones. Este es el inicio del pecado. Una vez yo estaba escuchando un testimonio de alguien que también fue protestante y él ha escrito un libro, un artículo donde él cuenta su testimonio, pero el tema, la presentación o el tema que le ha dado él a su testimonio de una u otra manera es bien polémica, pero es cierta. Él dice: el diablo es protestante, dice él. Y comienza él a decir de que realmente el primer protestante no fue Lutero, sino fue Satanás, porque fue el primero que protestó contra la autoridad de Dios. Y a partir de ahí él se encarga de que uno proteste, se rebele en contra de lo que Dios ha establecido. En este caso, Dios ya había establecido a una casta, a una familia sacerdotal, para que se encargara de las cosas santas, para que se encargara de dirigir al pueblo en la parte religiosa. Pero él siempre va a tratar, este ser espiritual malévolo, siempre va a tratar de crear la división y levanta a hombres poderosos, hombres de autoridad, que pertenecían al grupo de consejeros, y se levantan y les dicen: basta ya de privilegios. Pero fíjese la frase que ellos ocupan: todo el pueblo ha sido consagrado por Dios. Y esa es una de las premisas protestantes de las que más se ocupan. Todos somos consagrados, todos somos ungidos, todos podemos ejercer, solamente necesitamos estar seguros de que Dios nos ha llamado para esto. Y así es como se ejerce el pastorado dentro del protestantismo. Todos, dicen, todos nosotros hemos sido consagrados por Dios y el Señor está con nosotros. Y así es como también dentro de las sectas protestantes se han ido dando los diferentes movimientos donde pastores, personas se han ido autoproclamando. Incluso ahora hay una epidemia de apóstoles que se han nombrado ellos solos. No tienen ningún nombramiento, no tienen nadie que les respalde su nombramiento, pero de repente, de la noche a la mañana, ellos se salen proclamando como apóstoles, otros se proclaman como profetas. Ya hay pastoras, cuando la Biblia no habla de pastoras, habla de pastores, y ahora podemos ver de que cada quien puede tomar una decisión de tomar una autoridad y ya se autoproclama. Hubo un momento en que todos sabemos lo que pasó con el rey Salomón. El rey Salomón se aparta de Dios. Un hombre sabio, un hombre que restauró la paz al pueblo de Israel, extendió el dominio del pueblo de Israel, llevó al pueblo de Israel a uno de sus momentos de mayor gloria y riqueza, a tal punto que dice de que la plata ni siquiera era estimada porque había tanta plata que ni siquiera ya valor tenía. Entonces lleva al pueblo de Israel a un estado económico, político, social muy poderoso, pero eso le hizo a Salomón también tener problemas morales. Porque él, al someter a las naciones, en aquel tiempo, en la antigüedad, los reyes hacían pactos con los demás reinos a los cuales ellos sometían o querían hacer pactos de paz, y esos pactos se cerraban ofreciendo o haciendo matrimonios entre el rey y las princesas del otro pueblo. Entonces se hacían esos matrimonios y se hacía un contrato. Mientras seamos parientes, estemos emparentados políticamente, le decía un rey al otro: yo te voy a dar a mi hija como esposa y mientras seas mi yerno vamos a tener paz porque somos parientes políticos. Entonces así es como se hacían esos tratados de paz. Y Salomón, al doblegar a todas estas naciones hicieron pactos de paz. Y Salomón, dice la Biblia, empezó a casarse con mujeres de diferentes naciones, de Sidón, de Tiro, moabitas, egipcias, pero nada menos la esposa principal de Salomón era egipcia, y esto es lo que vino a causar un terrible problema en Salomón, porque cuando ya era viejo, dice la Biblia, esas mujeres lo hicieron a él que se apartara de Dios. Porque estas mujeres, pues él se enamora de estas mujeres eran adoradoras de dioses que Dios había prohibido, de dioses falsos, pero este Salomón, al estar unido a ellas y al amarlas, porque eran sus esposas, él comienza a participar en las celebraciones que estas mujeres hacían. O sea que Salomón fue un mal evangelizador.
porque se casaba con estas mujeres, pero no las evangelizaba, no las hacía que se convirtieran al Dios verdadero, al Dios de Israel, sino que al contrario, él se ponía junto con ellas a ofrecerle incienso a los diferentes dioses, y eso despertó la ira de Dios. Entonces Dios le advierte de que iba a dividir su reino, iba a quitarle el reino, pero que le iba a dejar una tribu en atención a David, pero que lo iba a hacer a la muerte de Salomón. Y se suscitan a partir de ahí diferentes adversarios, pero entre ellos se levanta un hombre llamado Jeroboam. Este hombre Jeroboam, a la muerte de Salomón, él había salido huyendo, era uno de los hombres de más confianza de Salomón. Salomón se da cuenta que un día un profeta se le acerca a Jeroboam y le rompe, él llevaba un manto, el profeta llevaba un manto nuevo y lo rompe en 10 pedazos, en 12 pedazos, y le da un pedazo a Salomón y le entrega 10 pedazos a Jeroboam. Un pedazo era para la tribu de Leví. Entonces le entrega esos 10 pedazos y le dice, así ha dicho el Señor, voy a dividir el pueblo y te voy a entregar 10 tribus para que las gobiernes. Cuando Salomón se da cuenta de esto, lo quiere matar. Este hombre huye a Egipto. Cuando Salomón muere, este hombre regresa a Israel, se enfrenta al hijo de Salomón llamado Roboam. La Biblia lo describe en el libro de Sabiduría como un hombre loco, un hombre necio, el más necio de todo el pueblo, y se le presenta y le dice, mira, tu papá nos tuvo sometidos con trabajos forzados, nos tuvo oprimidos con todo lo que él construyó, así que por favor libéranos un poco de la carga que tu papá nos impuso y te vamos a servir. Esa fue la propuesta. Viene este hombre Roboam y reúne a los ancianos, a los consejeros de su padre que habían estado con Salomón, hombres sabios hasta cierto punto, y les dice, mire, ¿qué hacemos? El pueblo me está pidiendo esto, pero ¿qué hacemos? Y estos hombres le dieron un consejo sabio. Mira, si quieres que este pueblo te siga sirviendo, pues acepta lo que ellos te dicen, redúceles un poco la carga, redúceles los impuestos, redúceles las obligaciones y este pueblo te va a servir con gusto. Pero él viene y le pregunta a los que se habían criado con él. La Biblia dice a los jóvenes, porque en esa época Roboam tenía 40 años, ya no era un joven del todo, pero se aconseja con los que habían crecido junto con él, con sus compañeros de escuela, por así decirlo. Y les dice, ¿qué les puedo responder a esta gente? Y vienen estos inexpertos y le aconsejan para mal. Y le dicen, dile al pueblo que mi dedo meñique es más grueso que las espaldas de mi papá, de mi padre. Y que si mi padre los castigó con azote, yo los voy a castigar con escorpiones. Los escorpiones eran correas, eran como los azotes, como los látigos, pero estos tenían puntas de hierro que se ponían en medio, se ensartaban o se incrustaban en las correas de cuero. Algunas veces se ocupaban fragmentos de huesos que se machacaban bien y quedaban esos huesos puntiagudos. Entonces precisamente con eso fue que azotaron a Jesús, y cuando el latigazo caía en la espalda de la persona que estaba siendo castigada, esas puntas de hierro o esos huesos quebrados se incrustaban en la piel, y cuando se pegaba el latigazo y se jalaba el látigo, esas puntas de hierro, huesos rompían la piel, desgarraban completamente la piel, era un castigo sumamente cruel. Entonces es así les dice, yo tengo más autoridad que mi papá, si mi papá los castigó con azote, yo los voy a castigar con escorpiones, con látigos, con puntas de hierro. Y el pueblo se rebeló. Pero viene Jeroboam y piensa, una vez se rebela Jeroboam y se va el pueblo de Israel y lo dejan solo, Jeroboam se pone a pensar, bueno, si el pueblo sigue llegando a Jerusalén, a donde está el templo, a seguir ofreciendo los sacrificios, porque todos eran judíos y todos iban al templo a realizar sus propios sacrificios. Si el pueblo sigue llegando a Jerusalén, a donde está la sede del rey, entonces esta gente va a volver nuevamente con el rey, a mí me van a matar y el pueblo va a volver otra vez a estar bajo la autoridad del rey. Entonces vino Jeroboam y malévolamente, inspirado por Satanás, se le ocurre algo y construye 2 becerros de oro. Uno los pone en una ciudad, otro lo pone en otra ciudad y le dice a las 10 tribus que él gobernaba, ya suficiente fueron ustedes a Jerusalén a adorar. Aquí están los dioses que los sacaron de Egipto, vengan y adoren porque estos son los dioses que les han ayudado a ustedes. Y el pueblo dejó de ir a Jerusalén y empezó a adorar a los becerros de oro que Jeroboam había hecho. Jeroboam crea su propia religión,
En ese momento Jeroboam establece un nuevo culto con nuevos ritos y empieza a consagrar sacerdotes de cualquiera del pueblo. Con solo que llegaban con un cabrito, con un corderito a pedir que los consagraran como sacerdotes, ya ellos ofrecían ese sacrificio y ya les daban una ordenación como sacerdotes en ese momento de estos dioses falsos. Entonces Jeroboam crea su propia religión. Esto, mis queridos amigos, si nosotros lo vemos en el transcurso de la historia, nos damos cuenta que fue exactamente lo mismo que ocurrió con Lutero, lo mismo que ocurrió con Zwinglio, lo mismo que ocurrió con Calvino. Han creado sus propios becerros, han hecho su propia religión y han establecido a sus propios sacerdotes, a sus propios ministros para que ellos ejerzan en esa religión falsa. Yo estuve como ministro de esos dioses falsos, de esa religión falsa, porque se rebela contra la autoridad establecida por Dios en la iglesia que Cristo fundó. Y todo esto comienza con algo que se llama herejía. Bueno, vamos a terminar nuestro programa, pues el tiempo ya nos avanzó, pero vamos a seguir, vamos a estar hablando con respecto a este libro, Defiende tu Fe, si usted tiene la oportunidad de conseguirlo, y así vamos a ir estudiándolo para que así podamos ir tomando algunas ideas importantes de cómo defender nuestra fe. Gracias por haber estado en sintonía de su programa y con la ayuda del Señor nos escucharemos la próxima semana.